Una pregunta muy interesante la de mi paciente, pero más interesante es también la respuesta que te tengo en este episodio. Seguramente también a ti te ha pasado, como a ella, que una relación aparentemente sin importancia, apenas estaban empezando a conocerse, pero no prosperó, disparó esta respuesta tan intensa de ansiedad, además que la llevó a la consulta y como ella misma me decía, es que ni con mi pareja con la que viví 7 años me sentí tan mal como en este momento. No entiendo por qué me sentía tan mal por un hombre que apenas estaba conociendo y simplemente no prosperó la relación. Me pareció entonces importante este caso para complementar el tema del duelo porque como te mencioné en el episodio anterior, el duelo no se refiere solamente a la muerte física de alguien. No lo podemos asociar solamente con eso. Pero en todo caso, pudiésemos decir que un duelo se refiere a una muerte simbólica porque sabemos que la muerte es una transición, un cambio de un estado a otro o de un lugar en el mundo a otro. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de duelo, por eso nos referimos a este proceso de adaptación a la nueva realidad. Cada vez que los seres humanos estamos en una experiencia de cambio, va a venir el duelo. Y el duelo en sí mismo, cuando perdemos algo de lo cual no tenemos control, significa entonces que es el proceso de preparación para aceptar la nueva realidad. Entonces, duelo y cambio son dos procesos que van de la mano. Así que podemos entonces hablar de los duelos concretos cuando perdemos cosas concretas como una persona, dinero, una parte del cuerpo, etcétera. Pero también tenemos que hablar entonces de los duelos simbólicos, de las transformaciones, de los cambios que ocurren internamente en la mente, en el cerebro y de lo cual no tenemos control. Entonces, aquí quiero comenzar por explicarte que para que ocurra este proceso de transformación simbólica que se da internamente, pues también están involucrados procesos neurobiológicos porque ya la ciencia ha demostrado que el cerebro funciona por redes de memoria para procesar, para almacenar la información recibida de todas las experiencias que vamos teniendo. O sea, la información nunca se pierde. Y el cerebro procesa todo tipo de información que podamos recibir los seres humanos. Es decir, estamos hablando de las sensaciones corporales o fisiológicas, de las imágenes, de los pensamientos o creencias que van con palabras internamente, de las emociones, por supuesto, y toda la activación bioquímica que ellas implican y que pueden ocurrir en cualquier momento. Entonces, cada vez que tenemos una experiencia, que son las 24 horas del día, el cerebro percibe este conjunto de diferentes tipos de información, pero ya se sabe, y lo que llamamos hoy en día un trauma es una información que no fue bien procesada por el cerebro y por lo tanto va a generar una serie de síntomas en el corto, mediano y hasta el largo plazo, hasta tanto esto no se resuelva. Sin embargo, por ejemplo, en la teoría de EMDR, que es especializada en temas de trauma, realmente hay que hablar también de lo que llamamos los traumitas, ¿sí? Esos pequeños traumas que pareciera que no son tan impactantes, que no dejan un daño tan marcado, tan manifiesto, pero que evidentemente en el cerebro no quedó bien procesado. Por ejemplo, ¿qué puede ser un traumita, como yo le digo? Ay, es que me acuerdo o recordé, Gisela, que cuando yo estaba en preescolar un día, no me fueron a buscar, se olvidaron de mí y me quedé sola y todo el mundo se fue y me quedé con la maestra. O, por ejemplo, es que cuando mi mamá regresaba de la calle, que salía de compras, siempre le traía algo a mi hermano y a mí nunca me traía nada. Y eso me dolía, me sentí rechazada. Entonces, ese tipo de información es lo que también consideramos trauma. Vivimos experiencias a diario y esa información nunca se pierde. Todo queda registrado en la mente. Y esta información te la doy porque
A partir de aquí es que te puedo explicar entonces lo que viene a continuación. Lo interesante del duelo como proceso es que esto es como abrir una caja de Pandora. O sea, en lo que se abre un duelo aparecen un montón de cosas que nadie está esperando. Entonces es así tipo sorpresa. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, primero, como te mencioné anteriormente, siempre van a haber experiencias que no han sido bien procesadas por el cerebro. Hasta ahora nadie sabe exactamente cómo se da este proceso y por lo tanto nadie tiene el control de lo que ocurre en la mente de alguien o cómo la información fue recibida y procesada. Entonces, todo el mundo tiene información o recuerdos no procesados que están por allí navegando en el cerebro. Ahora bien, ¿qué ocurre dentro de esta cajita, verdad? ¿Qué es la mente humana? Bueno, aunque nadie tiene el control del procesamiento de la información o cómo se da esto, lo que sí sabemos evidentemente es que es un proceso inconsciente. Y como la información no se pierde, entonces está navegando en el cerebro, pero de una forma muy particular. Todos esos recuerdos o la información que no se procesó está allí fragmentada. Y esto que no quedó procesado, digamos que puede quedar allí generando como un obstáculo en el procesamiento de la información y puede quedar, por ejemplo, como yo le diría, como una fotografía. Si le pudiese poner una imagen a cómo son esos recuerdos, serían como fotografías regadas en la memoria que aparentemente no tienen ninguna relación unas con otras. Pero, y aquí es donde está la parte interesante, cuando en alguna situación, por alguna razón que nadie sabe, vivimos situaciones similares, parecidas a esa fotografía que está en el cerebro, pues esa fotografía se transforma en un video y empieza a correr como una especie de película que es antigua, pero que se va a juntar, que se va a complementar con la información actual, con esta experiencia parecida, similar a la anterior. Y cuando te digo parecida y similar, no estoy hablando de el evento o el hecho en sí mismo, porque si estamos hablando de recuerdos antiguos, muchas veces de la infancia, y te pudiese decir perfectamente que desde que estamos en la vida intrauterina, porque ya se sabe que a partir de la aparición del cerebro o el desarrollo del cerebro en la vida intrauterina, ya la información empieza a fijarse en el cerebro. Entonces, de lo que estamos hablando es que son similares sobre todo en sensaciones corporales, en emociones. Porque si yo tengo 25 años y me está dejando un novio, eso pareciera que no tiene nada que ver con que mi mamá o mi papá me abandonó cuando yo tenía 2. Pero lo que sí queda claro es que la sensación de abandono no cambia, es la misma siempre. Y por eso entonces esa fotografía antigua se convierte en un videíto donde entra un nuevo personaje que es el del presente. Como en este caso, el prospecto de novio que no prosperó. Entonces, lo que está ocurriendo dentro de esta cajita de sorpresas es que el pasado se hace presente. Cuando una situación del presente genera sensaciones, sentimientos o lo asociamos con cosas del pasado, entonces es como si la mente dijera, ok, aquí se abrió algo, vénganse todos los recuerdos de abandono y de rechazo porque este es nuestro momento para salir, para hacernos presentes y entonces así podemos acomodarnos y es lo que sería el proceso de resolución. Entonces, cuando este proceso del presente abre la compuerta, abre la cajita para que vengan todos esos recuerdos del pasado, inevitablemente van a aparecer los sentimientos, las emociones, las sensaciones corporales, fisiológicas
que ya estaban guardadas además en lo que es la memoria corporal y la memoria cerebral. Entonces, por eso es que decimos que no siempre el tiempo cura todas las heridas, porque lo que pasa con los traumas es que esa información no procesada necesita salir en algún momento para poder acomodarse en el cerebro. Y un evento que parece insignificante, pues es justamente la llave para que empiecen a moverse todos esos procesos que llamamos no resueltos. Te voy a dar una pista importante porque seguramente te puede haber pasado a ti o le puede haber pasado a alguna persona, le ha pasado a amigas mías, le pasa a mis pacientes, por supuesto, y es que el llanto del duelo antiguo, del llanto infantil, el llanto de esa información que a lo mejor ni nos acordamos exactamente porque fue a los 6 meses o al año y no hay conciencia de eso. Es un llanto intenso, imparable, que no, la gente no comprende por qué está llorando de esa forma. Y yo le llamo un llanto infantil porque es como ese llanto que te priva, que la gente gimotea y termina así, como un bebé, como un niño pequeño o una niña pequeña, pero que aunque lo llore, de todas maneras no para y sigue llorando, ¿verdad? Entonces, si te ha pasado algo así o conoces a alguien que le haya pasado esto, lo más probable es que en ese momento se activó alguna memoria y se está transformando ya esa información. Por lo tanto, no lo pares. Deja que corran las lágrimas, llora lo que haya que llorar, aunque tú no sepas exactamente por qué estás llorando de esa forma. A veces, como le digo yo a la gente, bueno, la gente no sabe lo que está haciendo, pero el cerebro y el cuerpo sí saben. Entonces, si el cuerpo y la mente necesitan reordenar, liberar, acomodar la información, pues entonces simplemente ese es un proceso que se va a dar, queramos o no, pero si le damos curso, dejamos que fluya, es muy sanador. Si no, pues eso se va a quedar ahí reprimido el contenido y va a seguir generando, y por supuesto, hasta peor que antes, síntomas psicológicos que van interfiriendo en la vida de la gente. En este sentido, si te has tenido experiencias como esta, probablemente significa que has tenido eventos traumáticos que a lo mejor no los reconoces como tal, pero que están allí. Quiero invitarte a que pases por mi página web, laculpaestuya.com, y en la nueva colección de libros digitales de La Culpa es Tuya, el número 6, creo que es el que mejor te va a ilustrar qué es esto que llamamos traumas y que yo llamo traumitas también, porque el libro 6, que lo titulé El naturalizado maltrato infantil, te comento de, digamos, la mayor cantidad de daños o los tipos de daños que podemos vivir los seres humanos, que se consideran a veces hasta violencia y maltrato, pero la noción de daño la definimos es por las consecuencias que genera. Allí te explico de qué va esto del maltrato, que a veces la gente no considera maltrato porque está naturalizado, pero que tiene mucho que ver con eventos traumáticos y que generan consecuencias importantes en la vida de las personas y ameritan, yo sugeriría y recomiendo, que sean entonces atendidos terapéuticamente por profesionales especializados además en el tema de trauma. Así que pasa por la página web y busca ese libro que está a la venta. Y si no, puedes también revisar el listado de audioayudas que tengo allí sobre diferentes temas de psicología y otros tipos de violencia también que te pueden interesar. Además, siempre te tengo que recordar que desde esta plataforma tus me gusta, tus comentarios, tus interacciones, siempre me van a ayudar para que este contenido se haga mucho más visible. Y un me gusta me ayuda muchísimo. Y si no, también pues lo puedes compartir con las personas que tú quieres o que consideras que esta información le puede ser de utilidad. No olvides suscribirte tanto a este canal como a la página web. Ahora bien, si recuerdas del episodio anterior, te había mencionado que
Cuando los duelos no son atendidos, no son canalizados, no son trabajados, pueden generar algún tipo de síntoma nocivo, dañino, pero que no nos gusta llamarlo patológico porque como cada quien tiene su ritmo, cada quien le da una significación a sus experiencias de pérdida, pues entonces más bien lo llamamos duelos no resueltos. Y todos los seres humanos podemos tener cualquiera de estos, unos más graves que otros. Entonces podemos hablar de tres tipos de duelos no resueltos que hay que observar en nosotras mismas o en personas que veamos que puedan estar sufriendo. El primero es lo que se llama el duelo anticipado. Es este duelo que la gente va transitando, sobre todo cuando tiene que tomar decisiones importantes o de alguna manera sabe cuál va a ser el final, pero no se está listo para culminar el proceso o no depende de la persona. Por ejemplo, las personas que son cuidadoras, que tienen padres o familiares con enfermedades crónicas, que ya se sabe cuál va a ser el desenlace, pero que pueden pasar meses e inclusive años en ese proceso de finalización de la vida, hacen a veces no uno, sino varios duelos anticipados, ¿sí? Cada cambio importante termina siendo un duelo. En el caso, por ejemplo, de las demencias, uno de los duelos anticipados más importantes es cuando la persona pierde la memoria y no reconoce a su familiar. Esto es devastador muchas veces para la persona y en ese momento ya se está haciendo un duelo, que no va a ser el duelo del momento del fallecimiento. También ocurre, por ejemplo, como le ocurrió a mi paciente, que ella misma se dio cuenta después, no es que la relación de 7 años no le dolió, es que cuando ya por fin salió de esa relación, bueno, ya ese duelo estaba más que trabajado, más que vivido, porque, bueno, sobre todo en los temas de relaciones de pareja, las separaciones son complicadas, llevan mucho tiempo y entre que la persona decide, sé que esto no va para ninguna parte, quiero terminar y poder verbalizarlo y concretarlo, pueden pasar también meses o años. ¿Qué fue lo que entonces le pasó a mi paciente? Ella ya había transitado el duelo, pero no sabía que había hecho el duelo anticipado. Lo logró identificar gracias al proceso actual. El otro tipo de duelo no resuelto es el que llamamos el duelo retardado. ¿Por qué se retarda? Porque se espera muchas veces hasta socialmente que las personas tengan unas determinadas respuestas ante algún evento impactante. Y no siempre va a ser así. Entonces los síntomas empiezan a aparecer meses e inclusive años después. Este es el duelo típico de eventos traumáticos o que podemos asociar también al trastorno por estrés postraumático. Y por último tenemos el trauma crónico, que la persona se queda atascada en una de las fases, generalmente en las primeras, o en la fase de negación o en la fase de los síntomas revueltos, ¿verdad? Y al final la persona no completa el proceso de duelo. Entonces se hace a veces un eterno sufrimiento para la persona e inclusive puede llegarle el final de su vida y jamás superó esa pérdida. Cualquiera de los tres, si se logra identificar, es importante entonces buscar la ayuda profesional precisamente para poder cerrar este ciclo de dolor y de sufrimiento y seguir avanzando en la vida y volver a retomar y tener una vida saludable, equilibrada, productiva. Y bueno, eso es un proceso que implica pasar por unas tareas que son precisamente las que te voy a explicar ahora. Si le diéramos una definición no tan técnica entonces al proceso de duelo, sería como ese proceso para hacerse capaz de reconstruir el mundo interior, que es lo que vamos a reconstruir, y reconstruirse la persona a sí misma sin el objeto perdido, ¿ok? O sin eso que perdió. Entonces implica que hay que aceptar que no se tuvo algo, que no estuvo, que hay un hueco, que hay una falta, que hay una carencia. Yo puedo vivir mi vida
con ese huequito, con esa carencia, sin que me perturbe, sin que interfiera en mi vida cotidiana, en mis relaciones o en mis capacidades o habilidades para producir en la vida. De eso es que se trata el proceso de duelo. Y claro que la gente lo va a anhelar, lo va a extrañar, eso es parte justamente de los sentimientos que se viven durante el duelo. Pero dentro de las tareas, precisamente, la primera es aceptar la pérdida, es aceptar que no se tiene la capacidad de volver a traer, eh, de volver a crear, de revivir algo en particular. Y en la medida en que la persona ya comience a entender que hay que dejar ir, que hay que soltar, entonces es que empieza este proceso en realidad internamente. La segunda tarea del duelo es para mí una de las más importantes y donde la terapia psicológica tiene mucho que ayudar precisamente porque es necesario experimentar los sentimientos y emociones asociados a la pérdida, así sea una pérdida infantil, del pasado, antigua, o como ocurre en el ejemplo que te di de ese llanto infantil que la gente no sabe por qué está llorando, pero no lo puede parar. Eso es una expresión emocional. Y mientras no se pase por esa fase, por esa tarea de expresar todo lo que se mueve, que ya te lo expliqué en el episodio anterior, no hay avance, no puede haber cierre, porque esas emociones están allí esperando que se les dé curso, que salgan para reordenarse, para reacomodarse o para transformarse y que ese malestar, ese dolor se convierta en equilibrio, en relajación, en calma para poder entonces seguir avanzando en el proceso. Sin estas emociones vinculadas a un duelo, no hay avance en el proceso. Y esto es precisamente una de las cosas a las que la gente le tiene mucho miedo y sobre todo si no entiende la relación del sentimiento del malestar con cualquier cosa que esté viviendo en el momento. No le encuentra sentido, le puede generar angustia, la puede confundir o los puede confundir con otras cosas y por eso el ser humano tiene la capacidad de utilizar la negación o la represión para no sentir. Pero definitivamente esto es una de las cosas más dañinas para la salud física y mental. Y bueno, no te voy a dar toda la explicación nuevamente de dónde están en mi página web todas las audioayudas y los libros que te van a ayudar con esta información. Luego viene una tercera tarea muy importante porque después de haber expresado, liberado, canalizado todas las emociones, pues entonces ya viene una parte, si se quiere, un poco más racional, que es capacitarse para poder desenvolverse en el mundo sin eso que se perdió. Y parece algo como que lógico, como que me voy a capacitar, porque es que muchas veces una pérdida deja en evidencia ciertas incompetencias, ciertas inhabilidades de la persona para poder resolver diferentes tipos de problemas. De hecho, tengo un ejemplo muy claro con una querida amiga mía que cuando el esposo la dejó, y fue, por supuesto, una crisis demasiado dura e intensa. Mucho tiempo después ella me comentó que lo peor de esa separación no era que le hubieran sido infiel, sino el terror a tener que vivir sola y hacerse cargo de un montón de cosas porque no sabía ni siquiera cómo pagar el servicio de electricidad. Su dependencia era tal que ella pensaba que no iba a poder sobrevivir. Y esto es más común de lo que tú te puedes imaginar, sobre todo con las mujeres, lamentablemente. Y por último, que sería ya la fase entonces, digamos, del proceso que nos va indicando que ya la persona está lista, está cerrando para seguir avanzando, es lo que llamamos la recolocación de la energía en lo perdido hacia otros vínculos de todo tipo, desde el amor hasta nuevas relaciones, nuevas maneras de intercambiar en la vida. Es decir,
aceptar y darnos el permiso de que podemos amar a otras personas o a otras cosas en la vida que también nos apasionan y nos interesan. Esta recolocación es ya al final cuando la gente dice, ok, ya estoy lista, ya estoy listo, quiero volver a tener una relación o ahora quiero volver a vivir la experiencia, pero con nuevas condiciones o nuevas maneras. De eso entonces se trata, superar el proceso de duelo, llegar hasta ese punto. Yo puedo amar a otras personas, yo puedo amar a otro objeto cualquiera y no me voy a olvidar de lo perdido, pero simplemente deja de doler. Por eso es que no podemos olvidar, sobre todo cuando hablamos de personas, afectos importantes, no nos olvidamos, no hay manera de olvidar si fue una experiencia significativa. Simplemente lo integro a mi historia personal. Y por eso entonces decimos que el proceso de duelo también lo que hace es integrar esos pedazos, esos fragmentos del presente y del pasado para lograr una mayor salud mental e inclusive para conocer la felicidad nuevamente o quizás por primera vez. No lo sabemos. No quiero terminar este episodio sin recomendarte además los tipos de terapias que mejor funcionan para hacer un proceso de duelo sano. En primer lugar, te voy a hablar de la terapia EMDR porque está especializada justamente en trauma, en lo que llamamos el psicotrauma, y es una especialidad además que requiere una formación muy específica que está dirigida solamente a profesionales de la salud mental, psicólogas, psicólogos, psiquiatras. Te recomiendo que te busques terapeutas en tu país que tengan certificación, formación en terapia EMDR si consideras que tienes uno o muchos traumas que quieres cerrar, transformar para poder estar mejor en términos de salud mental. La otra terapia que yo voy a recomendar, y dicho sea de paso, yo tengo la formación en todas las que te estoy recomendando, pero no todos los profesionales de la psicología se forman en todos los tipos de terapia, porque además eso no es posible. Pero la terapia psicocorporal para mí también ha sido una formación que me ha revelado muchas cosas importantes, no solamente de mí misma, sino cómo el trabajo desde el cuerpo, sin usar tanto la palabra, puede ser tan efectivo para procesar, para transformar memorias corporales, porque todo trauma siempre va a dejar información en la memoria corporal. Yo la recomiendo también como otra manera en la que se le puede llegar a esa información que necesita ser procesada, acomodada, transformada para estar mejor en la vida. Y por último, digamos que una de las más conocidas, que también funciona bien para algunos pacientes, quizás para mí no aplica para todas las personas, pero para muchas les resulta poder hablar de la pérdida, es la terapia cognitivo-conductual, que también tiene su metodología para el trabajo del duelo. Es una de las más accesibles también en el mundo, de las que tiene mayor alcance en las escuelas de psicología y en las escuelas terapéuticas. Así que busca también específicamente, si quieres, psicólogos, psiquiatras que tengan formación en terapia cognitivo-conductual. Cualquiera de las tres te puede ayudar, cada una de estas diferentes vías para acceder a esta información que está allí sin procesar, pero lo importante siempre es que sean profesionales de la salud mental con certificación en las formaciones específicas. Un dato importante que siempre es importante indagar cuando busques la ayuda profesional. De corazón espero que esta información, tanto de este episodio como del anterior, relacionadas con el tema del duelo,
hayan sido bastante ilustrativas, clarificadoras y que te ayuden a identificar lo que necesites para poder avanzar en tu vida. Así que no dejes de compartir esta información. Si quieres, me puedes dejar tus comentarios o algunas preguntas aquí abajo en la descripción, que voy a estar encantada de poder orientarte y canalizarte hasta donde mis recursos me lo permitan, pero siempre voy a estar allí dispuesta para ayudar a aquellas personas que están pidiendo ayuda. Así que si todavía no estás lista, no estás listo, al menos con este episodio espero haberte ayudado un poquito y abrirte la mente para que pienses en la posibilidad de que siempre va a ser bueno cerrar procesos abiertos, hacer procesos de duelos sanos.